Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, un gran saludo para todos. Estamos esperando que el profesor Jorge William se conecte. Un saludo para Estefanía, para José Palacio. Todavía existe esta camisa, esta es la camisa de las charlas. Mi hermano, Wow, ¿cómo está? Ah, no, mi hermano. buenas noches. Empezamos con las coincidencias. Ah, Sí, señor. Eso sí, da no nos pusimos de acuerdo en ningún código de vestimenta, que quede bueno, claro. suele suceder. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, profe Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación tan agradable para estar aquí compartiendo todo esto con ustedes. Bienvenidos, esperamos que Eh, este diálogo sea muy fraterno y muy útil y productivo para todos. Qué bueno. La idea es que aprovechemos estos 2, 3 minutos que restan para que sea la hora en punto, para saludar a las personas pues, que se están conectando. Un saludo para mi hermano Juan Felipe, por ahí está. Para Loaiza 96 que se une. Eh, y bueno, nada, preparando todo lo del día de hoy, pues, frente a lo logístico. Esto es nuevo para mí, es nuevo yo creo que para muchos de nosotros Para que mí estamos también. incursionando un poco en este tema. Un gran saludo para Mónica Arenas, que se acaba de unir también. Y todo este cuento de las redes, pues que viene siendo una novedad para muchos de nosotros, que no éramos muy activos en ella o que no las usábamos para estos fines. Y pues toda la tarde estuve como cuadrando un set de grabación o algo similar para lograr algo positivo frente a lo que ven la gente. Entonces que nos retroalimenten si escuchan bien, si ven bien, si nos ven perfecto. Nos van contando ahí. Un saludo para John, saludo para Edward. Ahí van llegando, ahí se van conectando. El objetivo también es que esperemos un buen volumen de personas. Hemos realizado esta invitación muy extensiva desde la semana pasada que decidimos en una conversación de amigos, pues tomarnos este espacio para reflexionar acerca de algunos fenómenos que ocurren alrededor del ejercicio físico en este tiempo de pandemia. Por ahí Eduard nos dice que nos escucha muy bien. Un saludo para Eduard Ochoa. Muchas gracias por conectarse y por... Para que se le cayó la señal a Sebastián. Ahora, ¿Ya volví? sí, Master, ya volviste. Listo. Muy buenas noches, Sampunker, Albeiro. Van llegando Teo desde Marinilla. Albeiro está creo que en San Vicente. También vamos a tener muy seguramente muchas personas conectadas de las subregiones de Antioquia que por el último trabajo que he desarrollado, pues sabes y conoces de primera mano y has estado con el programa, además, en alguna oportunidad vos también, Jorge, ¿cierto? Entonces Sí, sabes que el claro que impacto de sí. nosotros ha sido subregional estos últimos años. Entonces muy seguramente estarán las personas de los municipios conectándose. Ok, perfecto, qué bueno, qué chévere la gente que va llegando por acá a esto. Muy bien interesante todo. Yo quería darle un saludo muy especial a mi amigo Arian Hills desde from Los Ángeles, California. Hi, brother. Gracias por la oportunidad de estar acá. Excelente. Bienvenido a toda esta people acá en Colombia. Qué chévere. Eh, La forma entonces, Master, cuando tú digas, distancia. Bueno, yo creo que son las sí, 7 y sí, 1. claro. Yo creo que las personas conectadas. Vamos a comenzar con las temáticas pactadas para el día de hoy para que seamos muy juiciosos con el tiempo, porque el tiempo en Instagram es bastante limitado. Y la idea pues es que no sobrepasemos una hora para que pueda quedar el contenido subido en Internet. Entonces, a modo de introducción, lo que queríamos comenzar a esbozar el día de hoy en vista de la situación inédita que se vive en el mundo con el coronavirus y con el confinamiento, pues hemos venido reflexionando acerca de unas temáticas que no solamente transversalizan el tema técnico y el tema metodológico de la actividad física, sino que también tocan temas sociológicos, filosóficos y otros tintes un poco más subjetivos. Y por eso la invitación a Jorge William, que no solo es licenciado en educación física, sino que también es sociólogo. Y desde esta mirada de la sociología, muy seguramente hoy nos vamos a poder acercar al principio de esta charla a algunos fenómenos que transversalizan
todo esto que está ocurriendo en el mundo en el día de hoy, en lo que más nos compete, pues, que es el tema del ejercicio físico y la actividad física. Jorge. Muy buenas noches, como ya los había saludado y no, queríamos contarles de que a nosotros quizás nos genera cierta subjetividad al llegar a este tema, porque consideramos que frente a una situación tan inédita, las ciencias sociales y particularmente algo que me congrega con el profesor Sebastián, que es el campo de la educación física, del entrenamiento, tiene mucho que decir en este momento. Es quizás una alternativa. ¿Una alternativa para qué? Para lo terapéutico, para el mantenimiento de ciertas prácticas ascéticas que la gente llevaba con mucha regularidad y disciplina. Desafortunadamente, una población muy mínima con respecto a una gran masa de personas que siempre hemos querido movilizar alrededor del ejercicio. Entonces, básicamente el objetivo de este conversatorio es generar una serie de reflexiones que quizás irán dando con el tiempo sobre, bueno, cómo nos reconfiguramos ahora, qué somos ahora que nos cerraron el gimnasio, qué hacemos en un espacio que nos genera tedio, que nos generaba un montón de situaciones muy particulares. Hemos identificado como tres características definitivas y es que es una época, un momento inédito que nos tomó a todos por sorpresa, a todo el mundo, sin hacer distingo de condiciones socioeconómicas y es básicamente el temor, las resignaciones y las reinvenciones, el temor a perder cosas, el temor quizás a ganar otras como una enfermedad, las resignaciones a vivir un espacio confinado o quizás renunciando a otros modos de relaciones interpersonales y necesariamente las reinvenciones. Nosotros mismos, los educadores físicos, ahora más que nunca necesitamos reinventarnos. Nuestros espacios ya son otros muy diferentes y este es uno de ellos. Por eso hoy todos haciendo ejercicio en casa y ¿por qué y para qué? Es como casi nuestra pregunta. Claro, Jorge, y complementando un poco esta introducción que haces, pues mira que no solamente es el ámbito de la actividad física de la masa, sino que hoy tenemos una liga colombiana en PlayStation transmitida por los canales que habitualmente veíamos el fútbol natural, ¿sí? Y mira que empezamos a sacar categorías nuevas ya, fútbol natural, fútbol virtual. Comenzamos a tener también otras manifestaciones desde esa resignación que vos decís, que como estos nuevos tiempos y esta nueva situación nos obliga a adaptarnos a hacer las cosas diferentes. Entonces el fútbol no podía parar, vamos a hacerlo por PlayStation. Entonces la bicicleta no puede parar, el rodillo hoy me imagino que es uno de los artilugios de fitness o de entrenamiento más vendidos para los que son ciclistas, que sabemos que son muy asiduos y que les gusta mucho el tema de practicar su entrenamiento en la calle, que se han venido comprando rodillos y adaptando todo el entrenamiento al Bueno, contexto otra vez, qué pena, indoor. Entonces, ahí volviste, se había bloqueado. Entonces, lo que vos que decías ahora de sí, esos ya. tres componentes, me parece fundamental como esbozar un poco más claramente cada uno de estos estadios de las tres formas que un humano llevaría a esta crisis. Ok, claro que sí. Eh, es de aclarar que toda etapa de la historia, toda etapa de la humanidad se ha caracterizado siempre por ser apocalíptica. Igual como ha tenido un momento de génesis, también ha tenido un momento de declive, y ese momento de declive siempre las personas la han asumido como una visión apocalíptica, como lo decía, en la que quizás todo se acabará y nunca nada volverá a ser como lo antes. Quizás Estamos en acabando la el historia. mundo cada 10 años, ¿cierto? Cada 10 años estamos poniéndole fecha de... Efectivamente, sí, pues de pronto casi que todas las personas que están acá pues recuerdan no hace muy poco el fenómeno del Y2K con la llegada del año 2000 y toda esta serie de especulaciones que se generan frente a cada momento crítico de la historia de la humanidad. Entonces, como le decía, muchos de los temores que hoy padecemos en este confinamiento están asociados al alto tráfico de información y que hoy tenemos más provisión de ella, redes sociales, noticieros, casi que tenemos un periódico al instante en nuestro teléfono celular y este tipo de cosas. Entonces, muchas veces la información no tiene un índice lo suficientemente claro que nos respalde la veracidad de ese tipo de cosas. O muchas veces ese tráfico de información también tiene unos tintes políticos y de manejar ciertas cosas al antojo de determinadas situaciones. Entonces, claro, Ajá. está una situación de temor de la que quizás difícilmente salimos y la que no encontramos otro tipo de posibilidades. La Y no resignación, solo... Sí, ok, sí, dime, dale, dime, Germán. que Ok, pues yo... las resignaciones pues también vienen siendo como el proceso ya de aceptación, de vivir en un espacio de 60 metros como de pronto la mayoría de las personas hoy en un apartamento, o de vivir en situaciones más limitadas, o vivir resignados a que abstractos, como nosotros lo llamamos en nuestro campo, abstractos bioquímicos como el amor, pasan a ser un asunto totalmente diferente. De ahí vienen las reinvenciones, es decir, caracteriza esto pues el cómo
el cómo ya nuestros objetos de deseo pasan a ser una cosa muy diferente. Antes ansiábamos con mucha prisa acumular y acumular cosas, objetos, la moda, por ejemplo, mismo, ¿cierto? Ya no Hoy, ¿de hacíamos qué sirve tanto. el hizo más costoso si estás entrenando en tu casa a solas? Efectivamente, sí, exactamente. Ese tipo de cosas vienen reconfigurándose. Nuestros objetos de deseo son otro asunto totalmente distinto hoy. Excelente. Entonces, partiendo de esos tres conceptos, una de las cosas que se está reinventando o que nosotros queríamos tocar dentro de uno de los tópicos principales del día de hoy es el tema de la metodología del entrenamiento y sus objetivos, el para qué lo hago, el cómo lo hago, cuál es realmente, eh, según la situación que estamos viviendo. Mi hermano se cortó. Jorge, ¿me escuchas? Aquí estoy, claro que sí, aquí te estoy Sí. escuchando, sí. Entonces, te contaba que desde lo metodológico también vamos a tener que empezar a replantear un poco los objetivos del ejercicio. Las personas normalmente han estado habituadas a, por decirlo así, un hábitat de entrenamiento, donde cuentan con gimnasios, donde cuentan con placas públicas, donde cuentan con un montón de escenarios que hoy en día ya las personas no pueden acceder a ellos y no sabemos pues cuándo se van a reactivar. Entonces, no solamente es adaptarnos a entrenar adentro, sino cómo los métodos de entrenamiento, las formas de ejecutar el ejercicio y el objetivo para el cual realizamos ejercicio tiene que mutar y tiene que cambiar. Entonces, partiendo de este aspecto, la invitación o uno de los puntos a discutir hoy es la ciencia y todo lo que ha venido recopilando durante los años de investigación, porque en actividad física se investiga un montón. Hoy en día se requiere o le hacemos un llamado a esa comunidad científica a que nos empiece a entregar esto un poco más desglosado para que esas evidencias científicas de peso y potentes, con buenas investigaciones que se han hecho, sabemos que Noruega produce un montón de investigaciones todo el tiempo muy bien hechas, y en otras sociedades podamos quizás extrapolar un poco de eso a las personas del común, de a pie, al ciudadano de a pie, enseñarle un poco lo que es la importancia de tener un VO2 máximo alto y cómo se relaciona esto con la salud, enseñarle la importancia de tener una masa muscular saludable, entrenada, no necesariamente con unos niveles de hipertrofia muy altos, sino entrenada correctamente dentro del balance muscular. ¿Para qué le sirve esto desde su metabolismo? ¿Para qué le sirve esto desde su motricidad y su biomecánica? Entonces también vamos a tener que empezar a hacernos una serie de preguntas desde lo metodológico, cómo vamos a reinventar todo este cuento del entrenamiento, porque ya hoy no tenemos las máquinas, no tenemos los aparatos con que ejecutar estos planes de entrenamiento tan específicos y quizás no podemos perseguir todo el tiempo el objetivo de estar bonitos a través del ejercicio, el objetivo estético va a tener que pasar a un segundo plano y ahora mira que mucha gente se ha sumado a la ola de hacer ejercicio. ¿Para qué? Para sentirse mejor de acá, de temas de ansiedad, en temas un poco más terapéutica, la visión del ejercicio. Ok, consideramos que hay parafraseando a un epistemólogo francés de los años 60, Gaston Bachelard, que nos hablaba muchísimo de las rupturas epistemológicas, esos momentos en los que la ciencia genera unos quiebres totales y los que tiene que irse a buscar otros objetivos. Si bien en nuestra área del deporte y la actividad física veníamos en un culto quizás sobredimensionado a la ciencia, en el que publicábamos papers y reviews todos los días, aportando y aportando datos, quizás llega un momento a que ese proceso de laboratorización tiene que buscar otros objetivos, porque si bien el seguir creando métodos para la técnica de tal ejercicio y este tipo de cosas que son muy importantes, son muy trascendentales y se les reconocen muchas cosas, ahora el objetivo de estos cambia. Si bien los métodos siempre se definían Claro. como un asunto de medios y fines, quizá los medios ya no los tenemos, ya no tenemos el gimnasio, ya no tenemos las máquinas, de hecho ya difícilmente tenemos al entrenador y tampoco los fines son los mismos, ¿cierto? Quizás ahora no nos interesa tener unos niveles de hipertrofia pues exagerados, ¿cierto? Un mantenimiento de la masa muscular como para una competencia atlética en el caso de los culturistas y las personas de estas prácticas, pero nos interesa otra cosa y hemos casi que concatenado dos, es lo terapéutico y dos, el sostenimiento de El uno mantenimiento de físico, el mantenimiento físico. deportista de alto rendimiento. Casi que el deportista de alto rendimiento, también un espacio confinado y teniendo su espacio laboral en riesgo, ya se ve también vinculado a no ser una persona que va a estar entrenando a las mismas intensidades, sino que va a Claro, entrenar para sostenerse.
Claro, porque en últimas, pues su trabajo también está pausado, todas las competencias están pausadas o reprogramadas o se van a realizar de una forma diferente. Mira, por ejemplo, todos los ciclistas de alto rendimiento hoy en día haciendo carreras virtuales con estos rodeos pues súper tecnológicos que hay. Entonces, claro, Jorge, es muy importante comenzar a pensar cuáles son entonces esos objetivos, si estamos más sedentarios en la casa, si estamos Sí, más acostados, estamos más sentados, estamos incrementando un montón de riesgos que tienen que ver no solamente con lo biomecánico, porque se va a alterar la postura, se va a alterar el tema mecánico de la motricidad natural del cuerpo, porque estamos diseñados especialmente para caminar, para la marcha. Y díganme efectivamente. ustedes que viven, o sea, las personas naturalmente vivimos en un espacio de 60 metros cuadrados, como tú decías al principio. Yo no me imagino aquí dando vueltas a los hámster buscando aumentar el VO2 máximo, ¿cierto? No sería la forma más correcta o metodológica de abordar el entrenamiento cardiorrespiratorio, que igual lo tendría que hacer. Vamos a tener que reconfigurar algunas otras cosas. ¿Qué pasa con los músculos? Yo les quisiera mostrar rápidamente una diapositiva sencilla que muestra un poco lo que pasa con la masa muscular cuando vos estás sedentario y cuando estás con menores niveles de actividad física, que son estos fenómenos conocidos como hipotrofia. Vamos a ver si esto me permite mostrarles algo. Yo creo que sí. Sí, por aquí me permite. Eh, yo les quiero mostrar un poco lo que pasa con la masa muscular. Vean, Ok, ahí está ocurre perfecta, profe. muy bien. Entonces, mire el músculo que es normalmente activo, la cantidad de tejido adiposo que tiene. En el cuadrito rojo aparece 1%, en el verde tejido conectivo 3%, y el 96% de ese tejido muscular son unidades contráctiles, capaces de hacer metabolismo de las grasas, capaces de hacer metabolismo de las azúcares y que en últimas contribuyen a tener una mejor salud metabólica y a prevenir muchas enfermedades crónicas no transmisibles. Y este es el músculo, como lo llama ahí, atrofiado o hipotrofiado por el tema del sedentarismo, del excesivo paso en cama o en una silla. Aumenta el tejido conectivo, aumenta el tejido adiposo y disminuye el tejido funcional. Eso es un fenómeno que se conoce como sarcopenia, que se la hemos digamos, de algún modo, se la hemos achacado a los adultos mayores no más. Venga, es que eso es un tema de la edad, eso es un tema que le ocurre solamente a los adultos mayores. Y pues uno una vez cumple 30 años y termina de desarrollar ciertos ciclos de desarrollo, usted ya empieza a gastar la masa muscular que ha ganado y tiene que empezar a trabajar para sostenerla. Entonces realmente la sarcopenia comienza mucho antes. Y con los fenómenos de sedentarismo incrementa mucho más. Así es. Particularmente pues, en lo muscular, con el fenómeno sarcopénico quizás suena como un poquito extraño de que eso también se asocie para personas jóvenes, pero el sedentarismo, como lo explica el profesor Sebastián a partir de la gráfica de los músculos, eh, va a llegar sí o sí, ¿cierto? Entre otras Exacto. las cosas, las famosas rigideces o las famosas disfuncionalidades de músculos estriados. No solo la pérdida potencial o progresiva de esa masa muscular, sino la pérdida de funcionalidad de ellas. De, Exactamente. Finalmente, nuestro llamado también es hacia este tipo de reflexiones, es porque hoy vemos una paradoja muy, muy tenaz. A lo que menos podemos acudir es a lo que menos necesitamos hoy, que es un sistema de salud sólido. Es quizás a lo que menos podemos acudir porque no podemos convertirnos en agentes de saturación de ese sistema y es el que más necesitamos que hoy se fortalezca. Entonces, si quizás todo este tipo de reflexiones de cómo, por qué y para cuándo esto se hace, quizás vamos a ayudar a que vamos a hacer un granito de arena importante en la solución de eso. Nosotros hemos Claro, formulado, perdón, unas preguntas pues sencillas alrededor de por qué reflexionar esto, ¿cierto? Pues cómo hacerlo sin que me duela, cómo hacerlo y que esto me distraiga y me relaje, ¿cierto? Así en términos muy, muy digeribles. Cómo hacerlo y que esto me sostenga una disciplina, un hábito adquirido, en el caso de las personas que eran asiduos visitantes de los gimnasios, entendiendo muy bien que no son deportistas, ¿cierto? Entendiendo que tenemos mucha claridad etimológica sobre esos conceptos de actividad física y deporte. excelente. Entonces, partiendo de eso, Jorge, yo les quería mostrar y uniendo un poco la temática de biomecánica, función muscular y sedentarismo que se ha incrementado, les quería mostrar otra gráfica que tiene que ver con el gasto de calorías en un día, ¿cierto? Las personas normalmente creen que son 2.000 calorías en el día las que habitualmente uno se gasta y eso es un promedio pues muy somero
que realmente cada uno tiene una tasa metabólica basal diferente, que es dependiente de muchas cosas, de la cantidad de masa muscular que tenga, del nivel de entrenamiento que tenga, de si es obeso o no es obeso, de si entrena o no entrena, ¿cierto? Hay muchas variables que influyen en la tasa metabólica basal. Entonces, cuando nosotros venimos a hablar un poco de prevención y de cómo cuidarnos durante la pandemia en cuanto al ejercicio y en cómo reconfigurar el objetivo del ejercicio físico, hoy tenemos que del peso total del cuerpo, el 40% aproximadamente es músculo, el 21% es grasa y el resto es hueso y otros tejidos como ustedes lo ven ahí, pues el hígado, el corazón, los riñones, entre otros. Y acá aparece la tasa metabólica basal, que es la cantidad de energía que una persona gasta para sus funciones naturales en un día, ¿cierto? Esa energía se distribuye así. El músculo, por ejemplo, como yo les contaba ahorita, es capaz de gastar calorías, o sea, es un motor por excelencia para consumir energía. Cuando vos elevas la masa muscular, gastas más calorías durante el día e incrementas esta tasa metabólica basal. Mire que el músculo se gasta el 20% de las calorías totales en un día van al músculo y el 17% al cerebro, muchachos. Entonces, mucho cuidado porque el cerebro funciona a expensas únicamente de azúcar y veo pues que ahora también hay muchas invitaciones a intentar dietas, a ensayar cosas raras para ver si de pronto así este confinamiento no lo hace engordar, por ejemplo, que muchas personas dicen que con este encierro se van a subir de peso. Efectivamente. Queremos también aclarar que los datos que el profe Sebastián acaba de otorgar tienen origen genérico en cuanto a datos antropométricos. Es decir, entendemos que pueden haber otro tipo de mesotipos, De distribuciones, claro. que pueden generar otro tipo de distribuciones de porcentaje, particularmente en cuanto a grasa y tejido muscular. Ajá. Definitivamente es una época que dado lo inédito, dado lo circunstancial, genera cualquier cantidad de mitos sobre ella, ¿cierto? Y mitos que tratan hoy de ofrecer una solución, ¿cierto? Una solución y una contravención. Algo Muy que me llamaba delicado. mucho la atención y hoy estuvimos leyéndolo y también generaría como otro debate y también el educador físico estaría llamado a esta reflexión, es algo que circulaba hoy en el diario El País de España, en el que se hacía bastante énfasis sobre un movimiento grandísimo de personas antivacunas, ¿cierto? Y eso quizás sustentado por unas teorías de la conspiración de que piensan de que esto es un invento de las farmacéuticas y que para ellos mismos vendernos la solución, ¿cierto? Y Ajá, ajá. definitivamente no hay un clamor más grande de la humanidad entera en este momento, que es una vacuna. No tenemos otra alternativa frente a eso y no hay evidencia científica que nos lleve hacia otro camino, a pensar que hay otra posibilidad diferente a que la ciencia ganen esos terrenos por medio de una vacuna. Como les decía ahora, hay una cantidad de mitos y una cantidad de informaciones que quizás a veces vestidas de cierto tecnicismo nos parecen bastante reales y es como la cantidad de boom e información que hay ahora alrededor del sistema sistema inmunológico, que quizás consideramos que es un tecnicismo que en algún momento escapó de la literatura médica y se ha hecho un voz populi tremendo sobre él. Queríamos advertir de que el sistema inmune tiene muchísimas interpretaciones. Nosotros nos hemos ceñido particularmente a la de un autor de fisiología médica general que se llama William Gannon, que es bastante pues, tradicional en este campo, y queremos compartirles como una visión de ese concepto del sistema inmune a partir de este autor. ¿Por qué esto? Porque tanto se habla y tanto se mitifica. Se mitifica a raíz de qué? Si tomas esto, si tomas aquello, entonces muy seguramente el sistema inmunológico se va a potencializar y casi que tú te conviertes en una barrera total frente a ese agente patógeno, Sube las ¿cierto? defensas, ¿cierto? Sube las Porque defensas, la palabra que hoy tanto se trilla por ahí, ¿cierto? Desde la visión del autor que nosotros queremos comentarles, el sistema inmune tiene dos vías importantísimas en las que él es una gran barrera protectora contra todo el agente externo. Poseemos varios tipos de barreras, es decir, tenemos diferentes anillos de seguridad a diferentes niveles, como para entenderlo de alguna manera, pero poseemos una inmunidad no específica, que es casi con la que nacemos, con la que casi venimos provisto y al venir provistos con ella la obedecemos a razones genéticas más que nada y una inmunidad totalmente específica. Es de aclarar que el sistema inmunológico es tan complejo que es casi el sistema a partir del que se explica la vida. Es decir, ¿por qué las personas claudican al final de sus años? Por el deterioro paulatino de ese sistema inmune.
La inmunidad no específica genera una serie de elementos que básicamente y muy avanzando, pues muy dando un gran salto en el concepto, lo que hacen es fagocitar. Es decir, células que ingieren otras células que poseen una información errónea, un ARN mensajero equivocado, y las van absorbiendo y las van sacando. O sea, en términos sencillos, una célula que está armada para protegerte de otra célula que no es del cuerpo, que es extraña, que es Efectivamente, rara y que es claro. capaz, digamos, de acabar con ella. En unos términos muy simples, esa es la fagocitación de la que hablas. De la que hablo, exactamente. Y casi siempre eso ha venido por vía externa, o por el medio ambiente en el que vivimos, o por la vía oral, por algunos alimentos. La inmunidad específica es la que también hubo alguna teoría en este momento de que podríamos llegar a ser inmunes a la enfermedad. Es decir, de que si se contagia a determinada cantidad de personas, todos íbamos a estar libres de esto. Y aún no hay evidencia de eso, lo que hace más complejo el tema. Si bien estamos frente a un fenómeno viral que no tiene unos grandes índices de letalidad, sí tiene unas grandes posibilidades de contagio. Y de contagio en unas personas que poseen un sistema inmune que no dan información clara con ella, pero sí son grandes transmisores, los famosos asintomáticos, lo que complica Claro. más la ecuación, ¿cierto? Leyendo asuntos epidemiológicos, muchas veces es más fácil entender un fenómeno dado en términos homogéneos que tan heterogéneos como esto. Es decir, si algo le da a todos es más fácil asumirlo, es más fácil entenderlo. Entonces, si ese sistema inmune ya venimos casi que provistos con él, es casi imposible pensar de que haya alimentos, de que haya suplementos y de que haya fármacos, y lo decimos pues con el peso de la prueba, una evidencia científica sobre un producto farmacológico que nos ayude a potencializar esto, e incluso los alimentos. Sí, Y no, Master. y hablando de eso, complementando, las personas creen que, por ejemplo, los deportistas son más fuertes. O sea, Efectivamente. asocian el tema de deporte con tener un mejor sistema de defensas o un sistema inmunológico. Y, por ejemplo, en el caso de los deportistas de alto Del rendimiento, ciclista, ciclista, por ejemplo, que lleva su ciclista, por cuerpo al ejemplo. límite, tanto triatletas, maratonistas, sus umbrales o sus ventanas a virus son más abiertas porque el nivel de entrenamiento al que se someten es tan elevado que el cuerpo lo interpreta como una serie de microdaños a los sistemas, y todos estos fenómenos bioquímicos que ocurren con la alta producción de lactato, estarse recuperando todo el tiempo, esto va a generar en la cronicidad de los entrenamientos unos efectos de toxicidad, unos efectos de mayor susceptibilidad a tener un evento viral o cualquier cosa. Ejemplo, Santiago Botero. Botero a veces le daba otitis durante el Tour de France. Y eso es muy común, que el ciclista se enferma durante la carrera de 21 días, porque es que, claro, estás todo el tiempo entrenando y encima llegas a machacarte 21 días, a hacer 3.500 kilómetros en 21 días, y el sistema inmune de esas personas no es más fuerte. De hecho, pues son las cargas moderadas de ejercicio las que son capaces de generar unas buenas respuestas acá. Y si habláramos de sistema inmune en relación con ejercicio, yo diría que el único estadio de la vida en la que puede contribuir fuertemente el entrenamiento es cuando somos adultos mayores, porque el entrenamiento de fuerza ahí sí contribuye a mejorar algunos aspectos fundamentales del deterioro de este sistema. Efectivamente, el ejemplo que colocaba el profe Sebastián a partir del ciclismo nos sirve para aclarar que el sistema inmune no es una cosa que se potencialice ni dependa del consumo de algún tipo de cosas, que es lo que nos parece muy delicado ahora, la cantidad de información que ha venido polulando acerca de tómate este suplemento, tómate esta pastillita, o incrementa inclusive el consumo de algunos productos más llamadamente naturales. Queremos aclarar que todo aquello que realmente se considera natural es aquello que usted vaya y coja directamente del árbol y se lo lleve a su boca, ¿cierto? Lo natural para que nos están vendiendo en la pastillita o en el jarabe ya ha tenido un proceso de síntesis química y laboratorización que tiene otros elementos para poder llegar a esa forma y a esa presencia. Por ejemplo, Entonces, acá sí, Jorge, yo te hago un paréntesis, una médica deportóloga que es Karina Salazar Zuluaga se conecta y nos hace un comentario importante que dice, hay inmunosupresión por las cargas de alto rendimiento. Entonces, ese es el fenómeno que ocurre cuando las cargas son muy muy elevadas. elevadas. El deporte no es salud. En ese cliché pues que hemos trinado tantos años, está más que dilucidado hoy en día. Efectivamente, y el cliché nos sirve a nosotros también para aclarar
como una confusión etimológica muy tenaz que hay en nuestro campo y que quizás hace confundir los objetivos de las personas con la actividad física. No porque yo sea un asiduo visitante de los gimnasios y tenga esto como una práctica ascética y lo desarrolle bastante bien, y quizás mi condición física sea bastante saludable, quiere decir que eso sea deportista. El deporte definitivamente contempla otros objetivos y otros métodos muy diferentes a los que las personas del común realizamos. La actividad física tiene como propósito la salud y el deporte no tiene más que finalidad la competencia. Entonces es importante que eso lo aclaremos. También el ejemplo del deporte nos sirve para darnos cuenta de que como los ciclistas, personas tan preparadas y cuidadas para este tipo de cosas, son tan susceptibles de fenómenos como los gripales, como el caso del que hemos venido hablando, los ciclistas. Porque si bien todo definitivamente lo que nos puede atacar está por fuera de nosotros, ¿cierto? Todos los elementos patógenos están por fuera de nosotros. Tenemos varias barreras, varias líneas de defensa. La primera es nuestro tejido tegumentario, la piel, Bien. definitivamente es una. Ah, Y por eso tanta insistencia, pues si ahora vale la oportunidad de aclararlo con el tema de lavarnos las manos, ¿cierto? Porque es eliminar aquello que está ahí en ese primer muro. El segundo que ujú. tenemos y que es de importantísimo cuidado son las barreras químicas que nuestro cuerpo produce, la salivación, las mucosidades y demás secreciones, ¿cierto? Aparte de ser muchas veces una carga de basuras metabólicas, también ellas cumplen una función protectora importantísima. ¿Qué pasa si seguimos consumiendo cosas, productos que nos venden por las redes sociales o, perdón, sin que el ánimo de atacar a nadie, siendo muy respetuosos, los influencers, ¿cierto? Que también de pronto mantienen un papel muy activo en el campo del mercadeo y ya sabemos que muchas veces el mercadeo es absolutamente sofismático, es decir, pinta verdades, pinta mentiras de verdades. Ujú. Bajita la mano, pues, poniéndolo en términos muy fáciles de entender, puedo estar llegando a episodios de hepatotoxicidad bastante peligrosos. Es decir, seguimos saturando de alimentos que no proveemos, poniéndolo en el mejor de los casos, que sean simplemente alimentos, y no vamos a tener cuando filtrar toda esa información. Y nuestro sistema Claro, hepático sufriría bastante por eso. Esa sería la Jorge, primera de las incidencias. Sí. Jorge, y es un tema para o sea, es un tema en el que hay bastante tela para cortar, porque yo creo que la libertad que nos permite las redes hoy en día de a cualquier persona venir a hacer esto que estamos haciendo vos y yo hoy, para lo que estamos haciendo vos y yo hoy tuvimos ya varias reuniones, tuvimos varias lecturas y para tratar de que lo que emitimos acá sea de calidad y usted pueda ir a comprobar que no estamos mintiendo, ¿cierto? Por eso estamos tratando de ser muy cautos con lo que emitimos aquí. Aquí no estamos emitiendo fórmulas mágicas, primero que nada. No estamos diciendo cuáles son las series, cuáles son las repeticiones, cuáles son los ejercicios, porque generalmente no son fórmulas mágicas, son unos procesos individuales que cada uno tiene y estas personas que están recomendando cosas piensan que eso le va a servir por igual a todo el mundo. Y no, tal vez esto tenga unos efectos más negativos en otras personas que puedan tener algunas preexistencias de otras cosas. Efectivamente. Por acá, pues, particularmente Teo Trainer y otras personas han venido comentando de que no solo hay hepatotoxicidad, ¿cierto? Toda la confusión hepatorrenal sufre bastante por estas cargas de cosas que estamos ingiriendo con un propósito, pero que finalmente no se va a dar, ni tenemos evidencia de que se va a dar. Nos unimos a ese criterio y es de ser responsables y cautelosos. Hoy en día, definitivamente todas las profesiones, los saberes, sufren un proceso de extrema legitimidad, ¿cierto? No solo nos está pasando a nosotros los educadores físicos, que tanto hemos venido, quizás siendo el caso de nosotros dos, queremos establecer un diálogo un poco más respetuoso con el tema de las personas que hacen ejercicios, prescriben ejercicios sin ningún criterio de responsabilidad y de individualización. Es decir, en este caso es un asunto diferencial en el que soy entrenado y otra cosa es ser entrenador. Ser entrenador me genera una serie de responsabilidades para las que me tengo que haber preparado casi que toda mi vida para asumirlas. Igual hoy le pasa a los profesionales de la nutrición y la dietética, pues con este boom de recetas, como comentaba el máster Teo Trainer, ahora pues con ese boom de los batidos y ese tipo de cosas, Claro, que porque son para bajar grasa localizada, Jorge. O sea, wow, imagínate. sí, y seguir insistiendo en ese tipo de cosas tan dañinas para las personas como si nuestra lipólisis atacara de manera localizada, Local. local, sí, exactamente.
Bueno, es entender de que el asunto es muy complejo y ahora más que nunca, más que la situación es particularmente inédita, hay que ser extremadamente cautos con muchas cosas. Pero la invitación es a repensarnos, a mirar otros asuntos desde esta perspectiva. Claro, y mira la oportunidad que está generando esto. Pues yo esto nunca lo había hecho por una vía electrónica ni digital. Yo había tenido la posibilidad de dictar algunas charlas en el marco regional, o sea, en el departamento de Antioquia, conversando con los profes de los municipios acerca de muchos temas. Pero dadas las circunstancias que estamos viendo ahora y la necesidad de expresar algunas cosas frente a lo que estamos viendo de los influencers, de las personas que se creen en la potestad de entrenar a otras y de que asumen el rol de entrenador sin tener los pergaminos necesarios para esto. Y hago un paréntesis aquí, no es que de pergaminos vamos a convencer a las personas, porque creo que el aprendizaje es un proceso constante de replanteamiento de los problemas, de cuestionamiento, de indagar en la ciencia qué es lo que hay, qué es lo que va nuevo. Y si uno es responsable, uno se da cuenta que eso todo el tiempo está evolucionando. Y por eso yo creo que las personas que emiten consejos deberían formarse más y deberíamos tener el apoyo de instituciones como el Ministerio del Deporte, Indeportes Antioquia, el Instituto Universitario de Educación Física, el Politécnico. O sea, el llamado a agremiarnos está hace tiempo ahí. Y si no tenemos el apoyo legal, esto va a seguir ocurriendo, ¿cierto? Yo le valoro mucho a los influencers que motivan a las personas a moverse. En últimas, cualquier movimiento emitido por los músculos que genere un gasto me va a ayudar a mejorar mis parámetros de salud. No obstante, si yo tengo un profesional también al lado ofreciéndome otras cosas, ¿qué son esas otras cosas? Que te va a hacer el plan a medida, que va a ser capaz de ejecutar una individualización con base no solo en tus necesidades, sino en evaluaciones que te va a hacer previamente para darse cuenta cómo está tu mecánica del cuerpo, para darse cuenta cómo están tus capacidades físicas y cómo te va a dosificar las cargas de entrenamiento de tal forma que sean eficientes y que no sean contraproducentes para tu organismo. Entonces, todo este trasegar científico en el que un profesional del ejercicio debería moverse tiene que verse reflejado en el empoderamiento de estos espacios. Y la invitación a mis compañeros es a que no es frontalizando ni generando pelea, sino más bien proponiendo, como lo estamos haciendo esta noche vos y yo de una manera tranquila. Venga, vamos a conversar un poquito sobre esto, escuchémonos. Yo escucho a los influencers también, me pongo a ver qué es lo que dicen y en algunos casos no todo está mal, pero la gran mayoría de contenidos sí carece, Jorge, y tenemos investigaciones hoy día, carece de evidencia científica y se dice que aproximadamente 8 de cada 10 influencers emiten datos que no están avalados por estudios. Efectivamente, nosotros hemos siempre pensado de que quizás puede ser resultar demasiado tedioso y un desgaste que puede llevar como a otro tipo de lenguajes no muy agradables, el seguir pensando de que a un lado están los que tuvieron la oportunidad de pasar por una universidad o X formación y otro lado los que han sido muy entrenados, les gusta mucho, tienen una gran capacidad para conectarse con estos medios y virtualizarse y por lo tanto incidir sobre la salud de otra persona, la salud tanto física como mental. Es un asunto delicado, pero valoramos mucho la capacidad de convocatoria que está entretenido. También la academia tiene que hacerse un mea culpa y decir, bueno, ¿en qué hemos fallado? Que no hemos podido convocar de la misma manera que esa gente hace, ¿cierto? Por ejemplo, tanto gimnasio que hoy mis compañeros hoy detestan, les molestan, sus praxis, lo que sí se lleva, ¿por qué logra congregar tanta gente y por qué ha hecho que pueda decirse del ejercicio un estilo de vida? Claro, Cuando nosotros claro. nos quedamos con la frasecita trillada aquella de cuerpo sano en mente sana, en cuerpo sano, y no logramos seducir a nadie. Y los Sí, índices Jorge, de obesidad y enfermedades metabólicas siguen disparadas, y los problemas del estrés asociados al sedentarismo siguen. ¿Y qué estamos haciendo en realidad para mover esto de una manera sensata? esta tarde he tenido varias discusiones con profesionales que se han acercado a preguntarme cosas por los internos, por mi WhatsApp, por el Instagram, y uno de ellos es Alejandro Arzayus, un entrenador, Gran amigo, gran un amigo. gran amigo pues, de PM y demás. Y yo le decía que los influencers tienen algo que es muy importante y es experiencia. La experiencia es importante en estos campos porque cuando vos tenés experiencia, vos has realizado los ejercicios vos mismo, los has puesto miles de veces
y sabes cómo corregir ciertas cosas. Eso ayuda mucho y eso es algo que yo les valoro bastante. No obstante, nosotros también tenemos experiencia, sino que es que apenas nos empezaron a ver por redes. Nosotros no nos hemos movido en redes. Yo llevo 12 años en este cuento, vos llevas tu tiempo largo en este tiempo, te conozco hace un buen rato, pues cuando llegaste a empresas públicas de Medellín. Eh, y hemos tenido la posibilidad de trabajar en espacios donde el público es bastante exigente, donde las personas tienen lesiones, tienen preexistencias de cosas a nivel articular y vos tenés que ejecutar unas cargas de entrenamiento más pulcras, con mayor cuidado, con mayor nivel de individualización. Hemos tenido la posibilidad de trabajar en espacios y con personas que realmente exigen un montón de cosas. Yo creo que es que nuestro campo de trabajo no es el Instagram y nuestro campo de trabajo no es el Facebook ni las redes sociales. Nuestro campo de trabajo es el campo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Estas condiciones inéditas nos han traído a este espacio, por ejemplo, el de este instante, ¿cierto? No contábamos con esto y no hubiera ocurrido si no estuviéramos en cuarentena, digámoslo de alguna manera, desparchados y con ganas de hablar un poco de este cuento que tanto nos apasiona. ¿De a dónde vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a reinventar? ¿En qué pieles vamos a mudar? Parafraseando la profe Rubiel Arboleda del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, quien insistía Sí, tanto y a modo muy sensato y además a un buen modo de motivar. Chicos, no creo que se estén preparando para ir a decir a un gimnasio 4 de 15 y 3 de 12. Seguro que absolutamente. su discurso es tan transversal y tiene que dar para tantas más cosas y es tanto lo que tiene que ofrecer que tiene que trascenderse de ese cliché. Y ese es el momento para Claro, demostrarlo, ¿cierto? ¿Cuántas profesiones, cuántos saberes hoy están en una profunda crisis porque poco tienen que ofrecer a esta sociedad, a esta cultura, a esta civilización en un momento tan particular? Y nosotros hoy tenemos una alternativa. Nosotros podemos ser casi la media hora o la horita de ejercicio para las personas en la casa, o la ayuda o la recomendación para que las personas por lo menos se olviden de lo macabro y siniestro que puede resultar esta situación para muchas personas. Ahora, Jorge, y hemos visto que 4 de 15 las pone cualquiera. efectivamente, sí, exacto. Definitivamente la discusión nos sigue y pues y sé que aquí en el chat tenemos a compañeros de nosotros y tenemos a personas con las que hemos trabajado como sus entrenadores o que simplemente les ha gustado como nuestra propuesta. El tema nunca va a ser ejercicios. Siempre nos hemos hecho al chiste de que si es por ejercicios, ejercicios ahí está en el álgebra de Baldor y bien malucos, ¿cierto? Esto trasciende mucho más allá, trasciende de que quizás no hay ejercicios malos, para ponerlos en esa categoría moral, pero existen momentos, circunstancias y medios de planificarlo. Y ahora más que nunca se nos hace recurrente el repensar la planificación, el repensar los medios y los fines, porque lo único que quizás tenemos para muchas personas es correr un sofá, tener un espacio muy limitado y difícilmente hasta una colchoneta para tirarnos a hacer cualquier cosa Y ahí. Jorge, es cierto. Y Mm, con esos elementos usted no va a hipertrofiar a los niveles que muchos dicen que lo va a claro, lograr. Porque también efectivamente. estamos hablando de entrenamientos de hipertrofia en casa y con el propio peso. Y pues, hombre, si usted ya está adaptado a ciertas cargas de entrenamiento, es una persona que ya ha entrenado, usted sabe que si tiene fuerza en los cuádriceps y en los glúteos, usted es capaz de hacer 100 sentadillas de tajo y eso ya dejó de ser Claro. cierto. Jorge, yo quisiera que le abriéramos un espaciecito, son las 7:40 de la noche, o sea que nos quedan aproximadamente 12 minutos para que seamos pulcros con eso y no se nos vaya a perder la transmisión y pueda quedar guardada en el Instagram. Darle paso un poco como a las preguntas que las personas han dejado ahí. ¿Qué Ok, pensás? sí, De claro que pronto no, sí. no me vayan a linchar y hey, venga, yo le puse una pregunta y no me la respondió. Efectivamente, sí, Master. Yo, qué pena y de pronto, si para las personas que nos están viendo, si les estamos cortando algo como el tema que les pensábamos desarrollar, pues les pedimos por favor que entiendan pues que es un Que lo asunto siento. de este medio, no de nosotros, del Instagram. Sí, Master, pasemos a las preguntas, por favor. Entonces, Jorge, hay una pregunta que se realiza frente a si una plataforma digital, por ejemplo, puede reemplazar la presencialidad de un entrenador, que las plataformas hoy en día sabemos que, o las aplicaciones, te hacen una encuesta de cuánto pesas, cuánto mides, y más o menos tratan como de hacer algún filtro desde la anamnesis para lograr alguna individualización, ¿sí? Me gustaría que nos respondieras eso, si puede, si hay alguna diferencia, es decir, si vale la pena entrenar con un profe presencial o con una aplicación uno tiene. Definitivamente yo seguiré defendiendo lo humano, ¿cierto?
Hace mucho tiempo que nuestra historia vive en ese debate, casi el debate de la racionalidad frente a la sensibilidad, y lo humano nunca se podrá supeditar. Está claro que la tecnología ha avanzado en ofrecernos ayudas, si se quiere, ayuda ergogénicas, entiéndase por ayuda ergogénica todo aquello que te ayude a mejorar el rendimiento frente a una práctica deportiva o una práctica de una actividad física, y muy seguramente te van a dar datos casi siempre del orden de lo fisiológico, o habrá muchas plataformas y muchos medios que conocemos que vienen heredados del mundo del deporte, de la competencia, que quizás casi que particularizan tu entrenamiento, casi que te dicen de manera muy directa tú qué hacer. Pero es que el entrenamiento también es un proceso pedagógico. En el entrenamiento también se aprende y se desaprende. Y ahí el humano va a ser irreemplazable. Entonces el Ajá. componente de quién te motive, quién te diga, quién te ayude, quién te corrige in situ, es irreemplazable. Por eso la crisis en la que estamos ahora y la necesidad de repensar esto, porque definitivamente nos convertimos en profesores que se transmiten por medio de una pantalla. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo transmitir calidez en la distancia? ¿Cierto? ¿Cómo transmitir afecto y motivación por medio de una pantalla? Ese es el tipo de Ajá. preguntas que hoy tenemos que resolver. Entonces Jorge, consideraría que sí, muy válidas las ayudas tecnológicas, pero ahí están los profes, absolutamente necesarios. yo quisiera decir una frase que hay aquí textual de un autor que se llama Salvador Pérez Muñoz, es un artículo que está en F Deportes. Me gustó mucho esta parte que dice, la actividad física es considerada como una ciencia en cuanto elabora teorías específicas sobre un contenido. Junto a este carácter de ciencia, la actividad física es tecnología, por cuanto supone una intervención racional de la realidad práctica. Y además es técnica, guión, arte. Ojo, por cuanto el profesor no puede evitar darle una especie de toque personal, entre comillas, a su acción y se adapta a las circunstancias de cada situación concreta. Me pareció muy bonito esta unión de Claro, técnica-arte. efectivamente, sí. Claro, aquí nos ponen un comentario muy bonito. El profe es irreemplazable en cualquier campo de aprendizaje. Eh, Genial. esta cultura, esta civilización, particularmente en Occidente, se debe a que siempre ha habido un mentor que impulsa el desarrollo del otro, ¿cierto? Y ese que quizás desarrolló algo, quizás termina por superar al maestro, como se dice en la famosa frase de Cajón, ¿cierto? Las Jorge, famosas crisis de la ciencia y que se rompen. Sí, sí, otra de Sebas. las preguntas que la hacía Juan Zapata, que él Sí, decía o nos pregunta si es bueno dividir los grupos musculares a la semana, que qué es mejor, si trabajar primero la parte de arriba un día, si la parte de abajo otro día y demás. Yo sí quisiera decir rápidamente que el cuerpo es una unidad, que dejemos de pensar el cuerpo como división, que estos conceptos de cuerpo dividido, de trabajo un día el pecho, al otro día trabajo la espalda, al otro día trabajo los brazos y todo esto es muy del culturismo, de personas que entrenan 8 días a la semana. Entonces, claro, si usted entrena 8 días a la semana, le da para hacer una división de esa manera, pero si usted es una persona que entrena 3, 4 veces a la semana, yo le recomiendo que entrene full body, o sea, como lo conocemos hoy en día, sí, el cuerpo total, ejercicios globales, puedes involucrar ejercicios de tracciones un día y ejercicios de empuje otro, como por darte algunos tips, pero no tengas miedo de trabajar los mismos grupos musculares todos los días, siempre y cuando usted no haga 8 ejercicios o 9 al mismo grupo muscular el lunes, yo sí le recomiendo que el martes no lo haga y que el miércoles tampoco, sí, el jueves lo vuelves a hacer, pero si haces una sentadilla, otra sentadilla, haces 4 series, al otro día estás susceptible de volver a hacer otro ejercicio bajo el mismo mecanismo. Entonces, no hay que tener miedo de esto, ya la evidencia nos demuestra que podemos organizar entrenamiento de forma no dividida, pues es que nunca ha tenido una evidencia positiva el tema de dividir. Cuando hablamos de funcionalidad es eso también, es cómo funcionamos, es entender cómo las articulaciones están es para producir un gesto. Mi pectoral no está para cerrar aquí en la máquina, sino que mi pectoral me ayuda a generar un empuje. Entonces, cómo coacciona o cómo trabaja en conjunto con otros grupos musculares. Eso es muy importante como tenerlo en cuenta y que el cuerpo funciona como un todo. ok, es el momento también de romper paradigmas muy establecidos, muy asentados en el hacer del entrenamiento, y es, por ejemplo, la recomendación más escuchada de la Organización Mundial de la Salud sobre los famosos 150 minutos de actividad. Quizás esto necesita replantearse mucho ahora, pues lo estoy como tratando de acelerar, porque definitivamente
estamos bajo un nivel de sedentarismo mayor. Al estar encerrados en la casa no estamos tan activos como cuando estábamos en el medio laboral, que es en base a lo que se midió esto. Entonces es otro paradigma a rectificar, si 150 minutos sí son suficientes y cómo buscamos otro tipo de actividades que nos generen un gasto energético, que por lo menos generen un estrés metabólico suficiente. Jorge, te voy a hacer Sí. una pregunta de Kelly Johanna, que ha estado muy activa ahí en el chat. En tiempos de pandemia, ¿qué recomiendan para individualizar la actividad física y demostrar resultados? Ahí sería precisar resultados en cuanto a qué, cómo y para qué. Quizás no es el momento, dadas las circunstancias, de pensar de que los resultados sean los que estamos asociados antes, ¿cierto? O lo estético, o lo asociado al rendimiento específico y ese tipo de cosas. Hoy creemos que se tiene que centrar la actividad física en otro tipo de cosas, siendo extremadamente necesaria, ¿cierto? Pero los objetivos pasan a ser un asunto totalmente diferentes. Jorge, por aquí hay un tema que Lina María Restrepo, creo que era una compañera que también estuvo en EPM con nosotros. Sí, un saludo para ella. Dice que cómo contribuir al tema de la salud mental que se dispara en esta cuarentena. Vea, yo no soy psicólogo, sí, pero sí estoy un poquito loco y eso de pronto me da algún Alguna pergamino. sensatez, sí. El cuento acá con la actividad física es que está demostrado que independientemente de que sea dentro o afuera, hay algunos paradigmas de investigación que dicen que es más beneficioso entrenar afuera para todo ese componente emocional y El demás. componente volitivo, Para sí. muchas personas sí es verdad, o sea, yo como ciclista te cuento pues que he sido profesor de spinning mucho tiempo y muchos saben que me aburre un poco el tema de la bicicleta estacionaria porque conozco el ciclismo de ruta, ¿cierto? Para mí es un émulo absolutamente este tema, pero no hay demostración hasta ahora, Lina, que sea, por ejemplo, más factor de ansiedad entrenar adentro que afuera. Entonces, vamos a seguir trabajando modelos de entrenamiento adecuados para la casa, No, para los circuitos y demás, y muy seguramente eso va a ser una liberación de unas sustancias que son positivas para mantener un buen estado de ánimo y un claro. buen equilibrio. No, y para Lina también, pues como por temas de tiempo, pero teníamos una información precisa a partir de unos estudios del año 2015 sobre el entrenamiento indoor, entrenamiento outdoor y los beneficios y las posibilidades que esto generaba, ¿cierto? También una mezcla como el estudio tenía como un asunto asociado a lo fisiológico y a lo psicológico del deportista en este campo que puede aplicar también al universo de la actividad física. Máster, me preocupa un poquito el tiempo y que nos vaya, que se nos Vamos vaya bien, borrar. tranquilo. Ok, Nos quedan 5 minutos. Vamos a responder perfecto, otra sí. pregunta Sí. de Juan Felipe Restrepo. Él dice, soy ciclista aficionado, ¿qué opinan de los famosos retos de rodillos, donde gana el que más tiempo dure sobre dicho artilugio? Pues bueno, ya. Máster, tu pregunta para ti. Tú eres el hombre Sí, para responder eso ahí. pues los ciclistas son personas altamente entrenadas, pues así, yo conozco recreativos que son personas que tienen un VO2 muy alto, que son muy asiduos con su entrenamiento y muy juiciosos, y pues yo no le veo ningún inconveniente en que se midan y compitan entre ustedes. Si tienen la capacidad para eso y han competido y han tenido una realidad en el ciclismo, yo no le veo pues problema como a que se reten y busquen la manera de tener otra alternativa como para la mente y es ese componente de la competencia, de lo agonístico. Yo no le veo inconveniente a que lo pongan en práctica. Pues si son deportistas, no hay inconveniente. Con lo que sí no estoy de acuerdo es con un reto de 300 sentadillas. Fue muy simpática la información que encontramos ahí, pues, acerca de eso, de las redes sociales y este tipo de cosas, pues estas personas, los influencers, retando a todo mundo de manera indiscriminada y quizás convirtiéndose como un desafío personal y psicológico que puede tocar muchas cosas en las personas, muchas fibras bastante sensibles en lo humano, ese tipo de cosas. Insistimos, y si se lesiona y si genera, digamos, el caso de las rodillas, eso termina en Claro, es un, una patología femoral, wow, delicado que eso. oye, es que Jorge, es un despropósito hacer 300 sentadillas, ¿eso para qué? O sea, yo le hago la pregunta a la gente del común, ¿eso para qué? Eso no mejora, si lo que Sí, más mejora es la intensidad. Hágalas más despacio, métale más peso, busque una maleta y llénela de libros, métale la plancha a la maleta, no sé, busque la manera de generar cargas para que tenga más intensidad, pero no es que más es mejor, eso es un error garrafal en lo que ha caído la información hoy en día, pues cree que entre más hagan va a ser mucho mejor y no, eso no es así. no. Era la frasecita quizás que hoy queríamos dejar como para
recordar para todas las personas que nos ven por acá, no solo a nuestros compañeros profes, sino sobre todo a las personas que hacen ejercicio y con las que tenemos algún vínculo bien cercano, más no necesariamente es mejor, ¿cierto? Muchas Bueno, yo veces el quisiera, asunto de la yo- sensatez incide más. claro, mi hermano. Entonces, Jorge, yo quisiera, como en una última pregunta o aporte que nos hace Eduardo Ochoa, él dice pues que mirando la importancia del trabajo de fuerza, se puede considerar que la sarcopenia no solamente es un fenómeno, y ya lo habíamos hablado, ¿cierto?, que le atañe a los adultos, es un fenómeno que le atañe a los sedentarios. Hoy en día tenemos evidencias claras de que comparan grupos de adultos, unos que son triatletas, por ejemplo, en la investigación clara que he visto, que el profesor Álvaro Celi, un gran amigo y colega, nos mostraba en una charla, nos mostraba que los deportistas mayores de 70 años que eran atletas y practicaban triatlón, comparados con unos sedentarios, tenían una masa muscular normal, o sea, no tenían ningún tipo de problema de pérdida. Entonces, el tema aquí no es de edad solamente, el tema acá es de qué tanto entrenas tu masa muscular y qué tan sedentario estás. ¿Qué le pasa a una persona en coma? Una persona en coma está acostada por meses, se le baja la masa muscular a unos niveles en los que los músculos tienden a sufrir atrofia y eso es difícil de recuperar. Entonces, muchachos, a tener cuidado con estar quietos y hacer trabajo de fuerza en la casa. Claro, el trabajo de la capacidad física de la fuerza esencial es necesario para todas las poblaciones. Para el adulto mayor siempre se consideró que no era necesario trabajar la hipertrofia. Bueno, hablando de otras situaciones, otros momentos que tenemos como otras posibilidades de hacerlo. Ya sabemos lo que es la sarcopenia, ya sabemos que el músculo es un excelente generador de fuentes energéticas, el músculo estriado, ¿cierto? Es un excelente factor endocrino, entonces importante que esto no se descuide. Perdón los cortes, sí. No, Va. yo creo que tenemos que despedirnos porque no queremos que se nos pierda la transmisión. Esto es una hora, entonces si se acaba, no podemos guardarla. Entonces, para que nos quede ahí guardada y ustedes puedan acceder a ella posterior, vamos a despedirnos ya. Muchas gracias a Déjenos, todos. muchas gracias a las personas que asistieron. Jorge, muchas gracias por Muchas gracias compartir a conmigo ti, este espacio. mi querido amigo. Listo, Jorge. Entonces, las personas dicen que volvamos a hacer otra. Déjenos en sus comentarios sobre qué les gustaría que habláramos y podemos volver a hacer otra conversadita. Bueno, Listo. muchas gracias. Un abrazo para Bueno, todos, fuerza y energía un que esto abrazo vamos a para salir. todos. Feliz noche. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.